Y me dice que quiere ser un ingeniero mecánico. Now, they don't have to be just careers. They can be something you can use in church, you know? Ezekiel. No solo tiene que ser una carrera, puede ser algo aquí en la iglesia. Si alguno de ustedes tienen un sueño que quieran compartir, lo pueden decir. Ezequiel. Todos lo escucharon, ¿cierto? ¿No? Dice que quiere tratar de tocar todos los instrumentos para poder enseñar y así también tocar las vidas de otras personas. I mean, as you can tell, like, we all have different dreams. My dream isn't the same as yours isn't the same as hers, and like, we just all have dreams. And imagine if it just came real, how cool that would be. Si ven, todos tenemos sueños. Yo tengo un sueño diferente al de ustedes. Ustedes tienen un sueño diferente tal vez de la persona que está al lado de ustedes. Pero I don't remember this. okay. Pero todos tenemos un sueño. Made it awkward. But yeah, now, when it comes to dreams, they come randomly. They come when you least expect it. Cuando piensas en los sueños, es algo que pasa de repente, es algo que piensas de repente. No es algo que estás pensando en el momento, pero solamente viene a ti. Okay, so let's say, well, actually, this is what I wanted to share. I've been to college a lot of times, and you know, I'm here working on my math problems, and then I'm listening to the professor, and I'm just thinking and thinking and thinking. Es como algo que me pasa a mí. Estoy ahorita estudiando en el college y estoy escribiendo, haciendo mi trabajo y veo que el profesor está hablando y empiezo a pensar y a pensar. And right there at the moment, I just get an idea. I'm like, bro, what is this? Y de repente viene una idea a mi mente y digo, wow, ¿qué es esto? Exactly. Sometimes I even wake up at 3 in the morning, and I'm like, bro, I just had an idea. A veces me levanto a las 3 de la mañana y digo, wow, acabé de tener una idea. And not even that, sometimes I even in the bathroom, like, bro, what is this? Y muchas veces hasta en el baño me pregunto, ¿qué es esto? We all have dreams, and they come at different times, you know? And Todos tenemos sueños y vienen en diferentes momentos. normally dreams are positive. They're there to change lives, or like, just do something random. The dreams are positive, that's what I'm saying. Los sueños son positivos. Eso es lo que les está tratando de decir. Son cosas que pueden hacer un cambio. And normally when you have positive thoughts, well, answer that to me. You know, does it come from God or the devil? Positive thoughts. Cuando tienes pensamientos positivos, ¿de quién vienen? ¿Del diablo o vienen de Dios? They obviously come from God. Definitivamente vienen de Dios. You know, you have inspirations, ideas, and imagination, and they're only given to you because of your identity, of who you are. Siempre tenemos pensamientos, ideas, pero solamente vienen a ti por quien tú eres, por la persona que tú eres. Now, if you don't get it, I'm gonna just get a little bit more in depth. You know, God created you. Voy a entrar un poquito en profundidad en eso. Dios te creó a ti. And when He made you, He made sure you were different from anyone else in the world. Y cuando Él te creó, Él se aseguró de que fueras diferente a todo el mundo en la tierra. And in His hand, He had Raymond, and He said, all right, we put a little bit of sincerity. Y en su mano tal vez tenía a Raymond y dijo, déjame poner un poquito de sinceridad en él. Cleverness. Inteligencia, se puede decir. Curiosity. Curiosidad. And that's what drives him to imagine the way he does. Y eso es lo que hace que Él sea como Él es. Because of his traits. I'm sorry, I'm picking on you a lot. Por las características que Él tiene. His uniqueness. Por su I'm sorry, I can't help. I have to work, but I forgot it.
por como él es único, digamos así. I say it's impossible for two people to have the two exact same dreams. Es muy imposible que dos personas tengan un sueño exacto. We may both be, let me pick on my sister. We both may play piano and we both like the piano, right? Tal vez como mi hermana Bernice, los dos nos gusta tocar el piano y tocamos diferentes instrumentos. The way she's inspired and the way I'm inspired is completely different. Pero de la forma que yo me inspiro y de la forma en que ella se inspira es totalmente diferente. That's what makes everyone's dream unique. Eso es lo que hace el sueño de cada uno de nosotros único. Because of your uniqueness. Por lo que somos tan únicos. Sorry. Now, let me start with a story. I like saying stories and I like putting them crazy and stuff. Déjenme empezar con una historia, me gusta contar historias. If you want to follow with the story with me, it's found in Genesis chapter 37. Si quieren seguirme en la historia, está en Génesis capítulo 37. But I'm going to talk about a dreamer who had it big. Pero voy a hablar de un soñador que lo tuvo grande. You can find it. Yeah, just... Génesis 37, capítulo 37. I mean, I'm not going to read any verses out of there, but I'm just showing you what the story is about. No voy a leer ningún versículo de la historia, pero solamente quiero que sepan dónde se encuentra la historia. See, ever since Joseph was a little kid, Desde que José era un niño pequeño, he had it really good. tenía una muy buena vida. I mean, his dad loved him so much. Su padre lo amaba tanto. Beyond the 12 brothers, he didn't even realize the other two. I mean, other 11 or 12? 11. Lo amaba tal vez mucho más que a los demás hermanos, a los demás 11 hermanos que él tenía. And then he even gave him a coat. Y hasta les dio una bata. And he looked good in it. Y él se veía bien en ella. And all the other brothers were really jealous. They're like, Y los hermanos estaban celosos. You're not going to say that? But yeah, that's how it was. He had a really nice jacket and they were jealous of him. Y así fue como él era. Él tenía la túnica muy bonita y todos estaban celosos de él. Now, within that jealousy, I'm pretty sure days passed and the brothers were talking behind Joseph's back. Entre esos celos estoy seguro que los días pasaron y los hermanos seguían hablando detrás de las patas de José. But you know how everyone has that line you can't cross? Pero saben como cada uno de nosotros tenemos esa línea que no se puede cruzar. Because if you cross it, you know you're going to see the other side of that person you don't want to see. Porque sabes que si la cruzas vas a ver el lado del otro lado de la persona que no quieres ver. That's what Joseph did. Y eso fue lo que José hizo. He had a dream Él tuvo un sueño that 12 of the haystacks, or I think it was 11, 12 or 11 haystacks around him. Haystacks. Hey, I say hey. Hey. ¿Vacas? Ok, él tuvo un sueño y el sueño era de que tenía 12 vacas alrededor de él. Pajas. I told cows, and they all bowed down to him. He was in the center. Y que todas se humillaban delante de él y él estaba en el centro. The second part of the dream was the sun and the moon and even the stars bowed down. Y la segunda parte del sueño de José fue de que el sol y la luna y las estrellas se postraban delante de él. Now, as soon as Joseph woke up, he was like, I gotta tell this to someone. Y cuando José despertó dijo, tengo que contarle esto a alguien. And that's exactly what he did. And he crossed that line. Y fue exactamente lo que hizo y cruzó esa línea. He told everyone about his dream. Le dijo a todo el mundo de su sueño. And they did not like it at all. Y a ninguno le gustó. They hated the dream so bad. And even the father and the mother were actually questioning the dream. Todo el mundo odió tanto ese sueño y hasta su padre y su madre se estaban cuestionando el sueño. See, and they all just, imagine, Joseph was the only one that had that dream, and everyone's talking crap about it and saying bad things about it.
José fue el único que tuvo ese sueño, pero todo el mundo estaba hablando cosas malas del sueño de él. Now let me pause the story right there. Vamos a pasar la historia en este momento. When you have a dream, Cuando tienes un sueño, be careful on who you tell it to. ten cuidado a quién se lo cuentas, Because sometimes not everyone will agree with you. porque muchas veces no todo el mundo va a estar de acuerdo contigo. Like I said, words have power. Other people can discourage you or destroy that dream you have. Como dije anteriormente, las palabras tienen poder. Muchos te pueden destruir el sueño o te pueden desanimar. I'm learning. Yeah, they can either destroy and like just what these 12 or 11 brothers were doing to him. They were trying to destroy his dream. Y eso era lo que sus 11 hermanos estaban tratando de hacer, destruir su sueño. But let me tell you something, you know, if you have a dream, if you have a vision, Pero déjame te cuento algo, si tienes un sueño, si tienes una visión, that vision was given to you. esa visión fue dada a ti. Not to fulano over there. It was given to you. No se la dio Dios ni a fulano ni a fulana, te la dio a ti. Just because they can't see it, Solo porque ellos no lo pueden ver, the people around you can't see that dream or vision, los que están a tu alrededor no pueden ver ese sueño o esa visión, doesn't mean it wasn't made to be. no significa que no se va a hacer realidad. That dream or vision was given to you because you're the one that has to carry it out, not him or her. It was given to you. Esa visión fue dada a ti porque tú eres el que la tienes que desarrollar, no él ni ella, ni fulano ni fulana. Let me continue the story. Vamos a continuar con la historia. So the 12, I gotta stop saying 12. So the 11 brothers were really jealous and they crossed that line. They're like, no, we want to get rid of this guy, this dream boy. Los 11 hermanos estaban muy celosos de José y él cruzó esa línea y ellos dijeron, nos tenemos que deshacer de él. And that's exactly what happened. Y eso fue exactamente lo que pasó. They sold Joseph. Vendieron a José. For how much? Does anyone know how much? 2 pennies? No, I don't think he was worth that much. ¿Por cuánto lo vendieron? ¿Por 2 pennies? No creo They que sold él him, valía and that tanto. was messed up. Lo vendieron y eso fue algo muy malo. And then he had it bad, but he knew that he didn't do anything bad. Le hicieron mal, pero él sabía que no había hecho nada malo. Well, as the story continues, I'm going to fast forward. He gets slavery, and like somebody, I think it was a pharaoh, he said, "Oh, I like you. You look good. You're a good worker. All right, work with me." Ok, entonces voy a adelantar un poquito la historia. Él fue esclavo, después un faraón lo vio y dijo, me gusta tu forma de ser, entonces lo cogió para que trabajara en su casa. And continuing down the story, he was a good worker. He worked really hard, et cetera, et cetera. He was a really good employee of the month, 24/7. Y continuando la historia, él era un muy buen empleado, fue empleado del mes 24/7. And everything was good. He had life good until Y todo estaba bien, tenía una buena vida hasta que his wife just comes up and wants some of it. He wants some of it. Hasta que la esposa del faraón vino y le dijo que quería tener algo con él. Yeah. She liked what she saw. She's like, I want some of that. Le gustó lo que vio y entonces dijo, yo quiero algo de eso. And Joseph, Joseph, well, I don't know about Joseph. But he said, no, I'm going to keep myself pure. Y José dijo, no, yo voy a continuar siendo puro. She's married and she's already wanting to lay on the bed with me. Ella está casada, ella se quiere acostar conmigo. Well, that's exactly what happened. He said no, and then at the end of the day, she accuses him. She says to her husband that, oh, he was raping me, he was doing this, he was doing that. Bueno, y así pasó, continuó la historia. Después ella lo acusó a él y dijo de que él la estaba violando. And where do we see Joseph next? Y después, ¿dónde vemos a José? He's in jail. Está en la cárcel. Did he do anything wrong? No, él hizo algo malo. Nothing. He just wanted to make his dream a reality. He
he literally ended up here. Él no hizo nada, solamente quería hacer sus sueños realidad. As days passed by, other prisoners came and they shared his dreams, you know. They shared their dreams with Joseph. Y como los días pasaban, otros prisioneros entraron a la jaula y le empezaban a contar sus sueños a José. This one prisoner had it good. He said Joseph interpreted, and the guy said that he was going to go back to Pharaoh, be a really, really good, I guess, accountant or chef. I don't know. I was watching VeggieTales. Okay, entonces uno de los prisioneros le dio un sueño y José lo interpretó, y en el sueño básicamente significaba que él iba a volver donde el faraón y iba a estar trabajando con el faraón de nuevo. And the other guy, he had it pretty bad. He said, oh, you're going to get killed. Y el otro prisionero le tocó el mal y le dijo, a ti te van a matar. Now, despite Joseph being in whatever trial he had, he still had that positive attitude. Además de que José estaba en esa situación en la que estaba, él todavía tenía una actitud positiva, un pensamiento positivo. Now, pausing the story right there, there's something to be learned about. That's really important. Pausando la historia ahí, eso es algo que tenemos que aprender cada uno de nosotros. When you get inspired by something out of the blue, when you have a story or an idea in your head, know for a fact that as soon as you put it in action and want to make it a reality, problems occur. Cuando te sientes inspirado y viene una idea a tu mente de repente, ten por seguro que cuando quieras poner en acción ese sueño, esa idea, van a venir muchas dificultades a tu vida. You get doubt, you get worry, you get tribulations, you get what don't you get? You get tempted and like, it's just horrible. Empieza la duda, empieza la tribulación, empiezas a preguntarte si es o no es, pasan muchas cosas y viene mucha tentación a tu vida. But the thing about dreams that we have to know Pero lo que tenemos que saber acerca de los sueños is that they aren't easy to achieve. es que no son fácil para lograr. They come with a lot of suffering. Vienen con mucho sufrimiento. God does that for a reason. Dios hace eso con un propósito. He makes sure, you know, the Bible says that if you face trials and tribulations, your character will become stronger. You'll have more hope, more perseverance. En la Biblia dice de que si estás pasando por tribulación o alguna prueba, eso hace que tu carácter se vuelva más fuerte y hace de que crezcas en la fe y en la fe básicamente. And that's exactly what happened to Joseph. Eso fue exactamente lo que le pasó a José. At the end of the day, he overcame all these tribulations. Al final del día, él sobrepasó toda tribulación And he became one of the highest of Egypt. y se volvió uno de los de más alto rango en Egipto. Joseph at that time, he endured so much. His characteristics as a human being just off the charts. His faith increased, his hope, you know, it all was good. He was a finished product. Y después de toda esa tribulación, al final del día, José creció en fe, creció en carácter. Now, I'm pretty sure Joseph felt pretty good. Y estoy seguro que José se sentía muy bien. But what if, let's think about this, what if he failed, or he never even tried? Pero ¿qué hubiera pasado si él no hubiera intentado? What if this was all too hard for him and throughout the middle of the whole struggle he gave up? ¿Qué hubiera pasado si era todo demasiado para él y en el medio de la tribulación él se hubiera dado por vencido? He probably would have been, at that time his family was in famine, and he probably would have suffered 10 times more because they didn't have food. Tal vez en ese momento hubiera pasado peor tribulación porque su familia estaba en una mala situación. Now, sometimes you're giving ideas and dreams to change the circumstances of the things around you, even the people around you. Muchas veces
ideas o los sueños que tenemos pueden cambiar las situaciones alrededor de nosotros, hasta las personas que están a nuestro alrededor. In Joseph's case, he became Pharaoh. He helped his family. Not only did he help his family, he helped Egypt. And on top of helping Egypt, he made sure the gospel was spread. Pero al final de todo eso, José se volvió un faraón. Un faraón ayudó a su familia, ayudó a la gente de Egipto y además se aseguró de que la palabra de Dios corriera por Egipto. He achieved it. He completed it. He made a huge difference. Él logró su sueño. Now, I'm not going to take that long. I know I've been talking a lot about Joseph. But there's another man in the Bible I want to talk about. Yo sé que he estado hablando bastante de José, pero hay otro hombre en la Biblia del que quiero hablarles en esta noche también. His name is Moses. Su nombre es Moisés. Now, my favorite movie of all time Mi película favorita de todo tiempo is The Prince of Egypt. I mean, I'm pretty sure all of us have seen it. es El Príncipe de Egipto. Estoy seguro que todos la hemos visto. And it just talks about how his life was. You know, I like that movie. Y solo habla de cómo la vida de Moisés era. Me gusta esa película. Now, as a run-through, let me just talk to you about what happened with Moses. Déjenme contarle un poquito de lo que pasó con Moisés. Moses met a burning bush that literally told him what to do. Moisés se encontró con un burning bush, Burning bush, yes, I remember what I said. con una zarza ardiente, ¿cierto? Es así se dice, zarza ardiente. Se encontró y que fue la que le dijo qué es lo que tenía que hacer. I mean, imagine that if a burning bush started talking to you, would you obey it? Imagínate si eso te pasara a ti, ¿lo obedecerías? I mean, it's crazy. Maybe I'm thinking I'm dreaming or something, but you know. Es algo loco, tal vez pensaría que estoy soñando o algo así. Down the story, not only did he meet a burning, talking bush, Y al pasar la historia, él no solamente se encontró con una zarza ardiente, he had a stick. también tenía una vara. And while talking to the Pharaoh, he was about to tell the Pharaoh, hey, let my people go, you know, that's the message. And like, he was just talking to Pharaoh. Something in his head just told him, hey, I want you to do something with the stick. Mientras estaba hablando con el faraón, diciéndole de que dejara ir a su pueblo, algo se vino a su mente que le decía, quiero que hagas algo con la vara. The instructions were, put the stick in front of you, and it'll turn into a snake. Y las instrucciones eran, pon la vara al frente tuyo y se va a convertir en culebra. I'm not a genius, but not even I would think something like that. No soy un genio, pero ni yo pensaría que algo así puede ser verdad. But Moses did. Pero Moisés sí lo creyó. He believed in God so much that he did exactly what he was told to do. Él creyó en Dios tanto que hizo exactamente lo que se le dijo que And hiciera. everyone saw the stick turn into a snake. Y todo el mundo vio la vara convertirse en culebra. Now there was this other moment where he and the people were fleeing from the Egypt army and they were trapped in a huge ocean. Y hubo otro momento que mientras estaban huyendo del ejército de Egipto, se encontraron con un mar gigante. And then that voice comes again. Y la voz vuelve a su mente. Take this stick and put it in the sea. Toma la vara y ponla en medio del mar. I mean, hey, that stick turned into a snake once. I want to see what else can happen. La vara se convirtió en culebra una vez. Quiero ver qué más puede pasar. As soon as he put that stick on the sea, I'm telling you, the sea split. Apenas él puso la vara en medio del mar, el mar se abrió en dos. Now, what I'm getting to here, and I'm almost done, is that some dreams defy logic. Lo que quiero dejarles saber, y ya casi estoy terminando, es que muchos de los sueños van en contra de lo que humanamente es posible.
Now, if you have that faith Moses had, you could do anything with God on your side. Si tenemos esa fe que Moisés tuvo, podríamos hacer muchas cosas con Dios de nuestro lado. Okay, who knows the verse Philippians 4:13? Yeah, everyone knows that. Why don't we put it into action? ¿Quién se sabe el versículo en Filipenses 4:13? Si lo pusiéramos en acción, muchas cosas podrían pasar. See, if we had the faith and the conviction Moses had, do you imagine how many of your dreams or ideas would have actually come to pass? Si tuviéramos la convicción y la fe que Moisés tuvo, ¿sabes cuántos de nuestros sueños, ideas pudieran hacerse realidad? With that verse alone, I can do anything. Your imagination is no bounds, no limit. It goes into infinite ideas. Solo con ese versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es lo que dice, right? Yeah. Que fortalece, si solamente pensáramos como ese versículo dice, nuestras mentes no serían una barrera para nosotros lograr nuestros sueños. But what's holding you back from making that into a reality? Pero ¿qué es lo que te está parando a convertir ese sueño en realidad? There's a saying, you are your own worst enemy. Eres tú. Hay un decir que dice, tú eres tu propio enemigo. Let's take a minute. Tomemos, I talked about Joseph and Moses. Let's talk about you. tomemos un minuto en estos momentos y hemos hablado de Moisés, de José, pero ahora tomemos un momento para hablar de ti. We all have dreams. I'm pretty sure we all have ideas and inspirations. Todos tenemos un sueño, estoy seguro de eso. Todos tenemos inspiraciones, ideas. However, along the way we've been discouraged or disappointed or even just hopeless. Pero muchas veces durante el camino nos sentimos sin fuerzas, nos sentimos sin fe. Sometimes we even think to ourselves, I'm going to do it tomorrow, I'm going to do it tomorrow. But you keep saying that and tomorrow you're never going to do anything. Muchas veces lo dejamos para mañana, pero mañana nunca hacemos nada. When you're given something, don't live in the future to make it happen. Live in the present. That's when you at least can do something. Cuando se te da algo, no lo dejes para el futuro, hazlo en el presente, porque eso ahí, cuando se te fue dado, es para que en ese momento lo uses para hacer algo. See, there's this saying, there's never a perfect moment. You make the moment happen. Hay un decir, nunca hay un momento perfecto, tú haces que el momento pase. Now, obviously, sometimes what stops us, we get distracted, we play games, phones, and etc., etc. Muchas veces lo que nos pasa es que nos distraemos con los teléfonos, con juegos, con cosas. But if we just let all that go, Pero si dejamos que todo eso se vaya and just get on our knees and pray, y vamos a nuestras rodillas y oramos, you can make your reality, your dreams a reality. puedes hacer tus sueños realidad. It's a decision only you can make, no one else. Es una decisión que solo tú puedes tomar, nadie más. You see, you're only as willing to make the dream happen as you are motivated. Solamente puedes hacer que el sueño se haga realidad, depende de la motivación que tengas para hacerlo realidad. Motivation comes from God. Ask Him to help you. La motivación viene de Dios, pídele a Él que te ayude. Just as Joseph had his really, really low trenches and tribulations, God was there saying, hey, son, I'm with you. Así como José le pasó que tuvo todas sus tribulaciones, Dios siempre estuvo ahí diciéndole, yo estoy contigo. And even Moses talking to the bush and the sea and the whole snake stuff, Moses never doubted. He just said, I'll do as you want me to do. Igual como Moisés tuvo muchas tribulaciones igualmente, pero él nunca dudó en Dios y dijo, voy a hacer lo que tú me pidas que yo haga. See, what these two had in common was they had a really good relationship with Christ. Lo que José y Moisés tenían en común era que los dos tenían una muy buena relación con Jesús.
your side, He makes sure to put more encouragement, more motivation to push your dreams and make it reality. Cuando Dios está de tu lado, Él se asegura de que tengas la motivación para hacer tu sueño realidad. I can't do anything with my own strength. No podría hacer nada con mis propias But fuerzas, with God behind my back, I can do anything. Pero- through Christ who strengthens me. pero con Dios por delante podría hacer cualquier cosa con el Cristo que me fortalece. That's the preaching about today. If you have a dream or some inspiration throughout life, Y esa es la palabra que les quería traer hoy. Si has tenido algún sueño o alguna idea durante tu vida, make sure you present it to God. preséntala delante de Dios. And God will make sure everything will go according to plan, Y Dios va a hacer de que todo vaya acorde al plan. as long as you're willing to stick with God. Con tan solo de que tú estés dispuesto a dejar que Dios trabaje. Failed dreams happen. They happen all the time. We fail in our dreams. Muchas veces fallamos en nuestros sueños y pasa muchas veces. You know what the result of that is? Pero ¿sabes cuál es el resultado de eso? We never even paid attention to God, or somewhere along the way we just got disconnected from God and just got distracted with our own dream. Y muchas veces lo que hace que eso pase, que los sueños fallen, es que nos separamos de Dios o nos olvidamos de poner a Dios en el centro de nuestro sueño y nos enfocamos en el sueño solamente. So if you have a dream, and I'm going to finish. So if you have a dream, Y si tienes un sueño, ya voy a terminar, just present it to God. solo preséntalo delante de Dios. He's the one that can make anything happen. Él es el único que puede hacer cualquier cosa posible. Amen. Amén. That's the preaching.